Muy buenas tardes. El Instituto de Investigación en Educación, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información organizan este conversatorio denominado La lectura desde la primera infancia, promoción desde las bibliotecas. Les contamos que el tema de este conversatorio fue escogido por dos programas de investigación que tiene este instituto. Para familiarizarlos un poquito con la organización de la investigación en nuestra universidad, los centros e institutos tenemos programas. Estos programas analizan, investigan, reflexionan sobre preguntas específicas. Y en este caso, pues, dos de nuestros programas de investigación nos reunimos para realizar este conversatorio de manera en conjunto. El programa de alfabetización mediática e informacional, coordinado en este momento por la máster Marcela Gil, y el Observatorio de la Educación, coordinado por mi persona. Quiero pedirle a la profesora Gil que nos hable un poquito qué hace su programa de investigación. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerlas a todas y a todos aquí con nosotros en este Café del Conocimiento. El programa de alfabetización mediática e informacional es un programa que surgió desde el 2018. Antes, el precursor era un programa de tecnologías con la idea de que desde la educación es sumamente importante trabajar toda la parte de tecnologías de información. Esto ha ido evolucionando con los años y surge entonces este programa de alfabetización mediática e informacional con la intención de incidir en la educación a nivel nacional, tanto formal como informal, en todo lo que es la parte de tecnologías de información y comunicación, pero desde el punto de vista de esa alfabetización mediática e informacional, ¿verdad? Que tenga un sentido en donde no es solo el uso de tecnología de información per se, sino revisar cómo desde la educación podemos trabajar desde la primera, desde preescolar hasta educación terciaria o superior, y en educación no formal, toda la parte de tecnología de información, desde un punto de vista de que se pueda manejar con los medios, con la comunicación y con nosotros desde la parte de bibliotecología, con la parte de alfabetización informacional y también la parte de archivística. Entonces el proyecto nuestro en este momento, el programa tiene varios proyectos que cubren toda esta temática de alfabetización mediática e informacional y TIC en la educación, en todos los niveles. Y están invitados si alguno o alguna quiere sumarse con algún proyecto, trabajo de TFG, nosotros los recibimos con mucho gusto. Bueno, y en mi caso yo tengo el gusto de coordinar un programa que se denomina Observatorio de la Educación. La primera versión del programa aparece en el año 2012, ya cumplimos 10 años. Y como decía Marcela, estos programas se van renovando, ¿verdad? Conforme pasan los periodos de vigencia. Actualmente el Observatorio de la Educación tiene como objetivo generar investigación que incida en la política educativa. Y esto pues nos ha permitido ir desarrollando observatorios temáticos sobre problemas específicos. Tenemos un observatorio sobre la inclusión educativa, uno sobre la equidad de la educación superior, otro sobre la educación y tenemos uno sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, y otros proyectos que por su tema abarcan problemas estructurales de la educación, por ejemplo, el vínculo entre la educación y el trabajo, el tema relacionado sobre equidad de género en la educación. Así que de esta manera buscamos ir
insumos que nos permitan aportar a las políticas educativas para la toma de decisiones. Estos dos programas nos reunimos y encontramos que el tema de la lectura es un tema central de nuestra educación. Sabemos que los informes del estado de la educación nos ha dicho que es uno de los aspectos más sensibles de la formación de nuestros estudiantes. Sí quisiera decirles que siempre han habido insumos para abordar el tema de la lectoescritura inicial, de la comprensión lectora, de la promoción lectora, desde nuestra facultad. O sea, no podemos decir que solo el instituto, no, toda nuestra facultad de educación, desde sus diferentes unidades académicas, ha topado con la necesidad de abordar este tema. Pero sigue siendo necesario y prioritario para el país asumir la lectura como un problema de atención para mejorar no solo la formación de cada persona, sino también para promover la equidad y la inclusión social. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Tenemos una brecha muy enorme entre las personas que no concluyeron la educación secundaria en la década de los 80 y otros que se han venido sumando, que es en este momento un grupo muy importante de personas, en su mayoría desempleadas, ¿verdad? Y que forman parte de quienes se quedaron con una formación incompleta. Algunos, no, la mayoría de estas personas no concluyeron su educación secundaria. Y como Marcela indicaba, ¿verdad? El tema de la lectura es fundamental de abordar desde la primera infancia. Así que por eso escogimos este tema y compartiendo experiencias que vienen realizando nuestras compañeras, que voy a tener el honor de presentar. La máster Lorena Chávez Salgado, que ustedes conocen muy bien, es docente de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información e investigadora de esta misma unidad académica. Tiene una maestría en literatura, así que es muy interesante, ¿verdad?, cómo Lorena logra integrar el tema de la lectura con el tema de su formación en bibliotecología y ciencias de la información. Y también, que sé que la conocen, a la máster Marcela Gil Calderón, también, ¿verdad?, docente de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en este momento coordinadora del programa de investigación que acabamos de presentar en el INIE, e investigadora activa de nuestro instituto. La maestría de Marcela es en Administración de Empresas. Quiero también dar la bienvenida a nuestras compañeras y compañero aquí presente, a nuestra compañera Ivania Solano, coordinadora del programa de educación y vínculo sociocultural. Es nuestro programa de acción social que vincula las actividades de investigación con la acción social. A nuestro compañero, miembro del programa de alfabetización mediática e informacional, ahora tiene un nombre más larguito. También conocida o por todos ustedes, el máster Carlos Araya, profesor de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigador de este instituto. Fue también miembro de nuestro consejo científico y también fue coordinador del programa de alfabetización mediática e informacional. Además le damos la bienvenida a Loriana Morales Segura, quien es la compañera que hace todo el proceso logístico junto a nosotros para poder tenerles aquí. Tenemos el apoyo de Alonso y de Isaac, quienes son nuestros compañeros de la unidad de tecnologías de la información, que nos permiten pues compartirle a otros más la experiencia que aquí podamos construir.
Dado todo este preámbulo, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro conversatorio denominado Lectura desde la primera infancia, promoción desde las bibliotecas. Y para ello al ser un conversatorio, hemos planteado unas preguntas generadoras. La primera pregunta queremos hacérsela a nuestra compañera Marcela Gil, es esta. ¿Cuál es el panorama actual de la promoción de lectura en primera infancia en el país en cuanto al MEP y a las bibliotecas escolares? Mar. Bueno, otra vez buenas tardes a todos y a los compañeros del INIE que nos acompañan, y a la profesora Lorena y a Jacqueline. En realidad, hemos estado investigando desde hace algún tiempo la profesora Lorena Chávez y yo sobre la primera infancia, precisamente porque hay un gran vacío que, como bien lo decía la profesora Jacqueline, se ha apuntado mucho en los informes Estado de la Educación. El MEP tiene un panorama de cobertura de niños de primera infancia, de la primera infancia cubre los de 0 a 8 años, pero el MEP está cubriendo a partir de los 4 años. Es a partir de ese momento que cubre a los niños, y ahí a nosotras nos empezó a preocupar desde el ámbito nuestro, digamos, de bibliotecas educativas, bibliotecas públicas, y también desde el punto de vista de la educación. ¿Por qué? Porque la educación, según estudios de la neurociencia, es un pilar sumamente importante para esa primera etapa del niño. Es cuando el niño está formando su cerebro y cuando tiene que ser estimulado de muchas formas. Y en el país, lamentablemente, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos e incluso podemos encontrar toda la historia de la educación preescolar y podemos encontrar muchas cosas, siempre sigue habiendo ese vacío de 0 a 3 años, es el que nos está cubriendo. En el 2014, conscientes de eso, el Ministerio de Educación Pública hace un nuevo programa de preescolar en donde busca formar y estimular toda la parte cognitiva del niño. Sin embargo, seguimos con ese vacío de 0 a 3 años. Recientemente, en el 2022, se publica una estrategia para fomento de la lectura que es promovida tanto por el Ministerio de Cultura como por el Ministerio de Educación, pero es muy reciente. Lo toman en cuenta la Ley de Fomento a la Lectura, que es del 2021, en donde se encarga tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Educación a que promueva la lectura, ¿verdad? Sin embargo, otra vez seguimos con ese vacío. Es muy reciente el plan, y entonces todavía no se tienen resultados que podamos verificar. Sin embargo, es ambicioso e involucra a muchas entidades. Involucra a las municipalidades, involucra a los padres de familia, involucra a los productores, a los libreros, a las editoriales, a las librerías en todo el país para que trabajen con esto. Pero creo que todavía esto no lo podemos medir. Y en ese caso, a pesar de que las bibliotecas públicas lo trabajen, porque sí lo trabajan, tienen un programa de Soy Bebé y Me Gusta Leer. En este programa ellos trabajan y fomentan esa parte, y también con Lorena hemos estado trabajando en algún momento con lo que es Soy Bebé y Me Gusta Leer. Recordemos que las bibliotecas públicas no cubren todo el país, sino que son 60 y algo, 50 y algo, ahí se van moviendo, ¿verdad? Hay bibliotecas públicas oficiales, bibliotecas públicas semioficiales, auspiciadas por las municipalidades, y hay también en la red de bibliotecas municipales que está en la Municipalidad de San José, que inicialmente estaba ahora vamos a hablar un poquito, estaba la biblioteca Carmen Lira, que sí era infantil. Esas bibliotecas eran infantiles, y para mí es algo que fue un
para mí un desacierto, es personal, un desacierto, porque si ustedes escuchan a la gente de los que nacieron en los 70s, ¿verdad? En los 80s, ustedes oyen a la gente siempre recordar cómo los papás pasaban por la biblioteca, la Carmen Lira, que estaba en el Parque Central, y los llevaban a los niños ahí, y todo el mundo tiene recuerdos lindísimos. Ahora vamos a ver y a asociar por qué. Entonces, bueno, las bibliotecas municipales que tienen rincones de lectura, tenemos los Soy Bebé y Me Gusta Leer, y en las escolares sí hay, digamos, un déficit, porque las bibliotecas escolares tienen apenas el 16% de los colegios y escuelas tienen bibliotecas, ¿verdad? Entonces, imagínense que es un 16%, y de ese 16%, si hablamos de las de primaria, que deberían ser las que están cubriendo a los niños de preescolar a partir de los 4 años, no todas las bibliotecas están llegando a esa población. Y de hecho, el estudio reciente que hicieron el compañero Esteban González y Tere Montero para el informe Estado de la Educación evidenció también que los niños de preescolar no llegan tanto a las bibliotecas escolares. Entonces vean que es un panorama un poco serio, bastante serio, en el sentido de que ahora, como lo vamos a ver, la importancia de la promoción de la lectura en esta primera infancia, ¿verdad? Muchas gracias, Marce, por tu aporte, por tu reflexión y considerar, ¿verdad?, que ya estamos en un contexto desafiante para la lectoescritura y la promoción lectora, en la medida en que también la comunidad educativa, la familia, empieza a ser un poco más distante del proceso formador que les corresponde desde su hogar y otros espacios. Y en otras investigaciones que hemos realizado en este instituto, pues hemos encontrado que en ciertas comunidades rurales, por ejemplo, y en comunidades un poco vulnerables, hay mucha población cuyos papás y mamás no tienen alfabetización. Entonces, imagínense lo dificultoso, ¿verdad?, que es en el centro educativo promover la lectura. Y a ello se une también otros cambios importantes que hay que aprender a descifrar y ver cómo leer desde los contextos mediados por tecnologías digitales y otros formatos que sabemos que todas y todos pues hemos tenido que ubicar para utilizar, pero hoy son formas de lectura. Así que es un panorama complejo. Ya que tal vez para llegar ahí, Sí. es el estudio uno de los estudios que mencionaba Jacqueline, se hizo en conjunto con varias compañeras de aquí en el INIE, y en una de las publicaciones que hicieron el Betia Cárdenas y Nidia González, específicamente ellas aclaran y apuntan muy bien que la ausencia de los padres en el fomento de la lectura, que es muy importante. Y también nosotros hicimos trabajo de campo, ese fue un trabajo de campo que hicimos. Y en el cuestionario que se pasó también se evidenció, bueno, y las observaciones que hicimos, se evidenció que los docentes tampoco leen. Entonces todavía ahí era más difícil el panorama en la parte de fomento a la lectura. Y eso era porque se hizo un estudio de varios años, eso era desde preescolar que se trabajó hasta 6º grado. Entonces vean que sí, el panorama es bastante preocupante, y de hecho ellas dentro de sus hallazgos también encontraron o señalaron que a pesar de que se tenían, no en todas las escuelas que fuimos, pero en una de las escuelas se tenía biblioteca, la biblioteca se usaba más para trabajos académicos y no para goce de lectura, ¿verdad? Que esa es otra cosa que vamos a revisar. Gracias, Marce. Aprovechando este comentario que haces, me gustaría si pudieras profundizar cómo las bibliotecas públicas podrían promover más la lectura para este grupo poblacional. Bueno, como les mencionaba, con el plan que está bastante completo.
digamos, en teoría. Si ustedes lo revisan, el plan está disponible en digital y es un plan que es muy interesante porque cubrió bastante, ¿verdad?, todas las necesidades. Sin embargo, me parece que falta fomentar más la parte de la parte de preescolar, sobre todo soy bebé y me gusta leer, sobre todo tomando en cuenta que, como les mencionaba, las bibliotecas públicas no están en todo lado. Entonces tendrían que crear condiciones para que haya servicios de extensión bibliotecaria. Y como ustedes saben, los servicios de extensión bibliotecaria es la biblioteca yendo al lugar donde la necesitan, ¿verdad? Es salir de ese espacio físico y construir, ¿verdad? Construir espacios apropiados para el goce de la lectura, no como una lectura de enseñanza y de educación, sino iniciar con los niños de 0 a 3 años, ojalá, ¿verdad?, para que empiecen a lograr disfrutar la lectura. Eso implica muchas cosas. Implica recursos físicos, implica recursos tecnológicos también, porque como mencionaba la profesora Jacqueline, efectivamente una de las, digamos, de las lecturas nuevas que hay es en dispositivos. Sin embargo, tampoco todo el mundo tiene dispositivos, ¿verdad?, para trabajar esto. Y además, que recuerden que las bibliotecas, y sobre todo nosotros como profesionales en bibliotecología, somos mediadores, y somos mediadores especialistas, y somos los que tenemos que guiar esa parte de cómo y qué se debe leer, porque no es cualquier cosa la que se puede leer, no es cualquier material que se puede poner a disposición de los niños y de los padres de familia para que puedan trabajar. Entonces son recursos que eso sí no se está tomando tan en cuenta en esta política. Esta ley que les mencionaba, la ley de fomento a la lectura, habla de dinero. Ese dinero se toma se toma de un impuesto a la ropa de segunda mano, a la ropa que venden en las tiendas americanas, y supuestamente se va a dar al Ministerio de Cultura, ¿verdad? La Hacienda es la que lo va a recoger y se va a dar al Ministerio de Cultura, pero es un dinero que se distribuye no solo en bibliotecas públicas para comprar material, sino que se va a distribuir también para los editores, para la producción de material, y hay también fomento para los autores, ¿verdad? Entonces va a ser distribuido, y entonces ahí vemos que las bibliotecas públicas probablemente no les llegue tanto dinero como uno quisiera que le llegara. ¿Por qué? Porque sí dentro del informe de estado de la educación también se ha mencionado, se hizo un diagnóstico de los materiales educativos que había para enseñar, y se ve también que hay un vacío enorme en esa parte y que no tenemos suficiente material de calidad para enseñar a leer, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas ahí. Entonces las bibliotecas públicas tendrían que hacer un esfuerzo enorme para poder llegar ahí y poder trabajar. No es que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer, ¿verdad? El asunto es que tienen que planear de una manera adecuada, con materiales, con espacios, que ahí la profe Lorena es la que sabe más que yo, y materiales, ¿verdad?, que podamos trabajar con los niños para el fomento de la lectura en esas edades. Muchas gracias, Marce, por esta descripción de la situación actual que en términos generales nos brindas sobre la promoción de la lectura en la primera infancia y las bibliotecas públicas y escolares, ¿verdad? Dos entornos dedicados a algo común, pero con características muy diferentes para las poblaciones que las visitan. Ahora queremos darle la palabra a nuestra compañera Lorena Chávez, quien nos hablará en términos generales sobre las condiciones ideales para promover la lectura en la primera infancia. Bienvenida, Sí, Lore. gracias. Lore, Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo para las profesoras, para el profesor Carlos, los compañeros del INIE y muy especialmente para mis estudiantes que están hoy aquí en el público. Sí, bueno, escenarios ideales para fomentar la lectura
en los niños y niñas en la primera infancia hay varios ejemplos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta los libros, al lector, al autor también. Y uno que es muy importante, al que me voy a referir ahora, es a los espacios lúdicos, que conocemos también como rinconcitos o rincones de lectura y que encontramos mucho en las bibliotecas públicas. Bueno, son muy importantes porque fundamentalmente es un lugar que estimula la creatividad y promociona el entorno donde los niños pueden dar rienda suelta a su imaginación, porque es un espacio, podríamos decirlo, mágico, ¿verdad? Un espacio ahí donde yo me meto en ese rinconcito y empiezo ahí a vivenciar la lectura. También permiten la capacidad para imaginar, que es esencial para apreciar plenamente la lectura. También para visualizar historia y dar vida a los distintos personajes que encontramos en los libros. También son importantes porque deben diseñarse de una forma que sea acogedora, que sea atrayente, que llamen bastante la atención, que sean atractivos. Tiene que ser un ambiente que sea confortable también para que facilite la concentración de la lectura. Y de esta forma se hace la experiencia más placentera y más positiva. Es más amena para el lector. También entre las características que poseen estos espacios lúdicos o rinconcitos, tienen la capacidad de estimular la curiosidad, que es sumamente importante, porque la curiosidad es un impulso natural que nos lleva a buscar, nos lleva a querer descubrir, a querer conocer más, adentrarnos en cosas nuevas, a probar cosas que no conocemos. Y la curiosidad es inherente a la naturaleza humana. Desempeña un papel crucial en este proceso de aprendizaje y también en los procesos de desarrollo personal. Es muy importante. Estos espacios también deben incorporar elementos específicos que estén diseñados para crear todo este ambiente apacible y ameno que estoy mencionando. Pueden tener juegos, pueden tener muñecos, pueden tener peluches, por supuesto libros, pueden tener rompecabezas, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Elementos que sean llamativos, accesorios que sean atractivos para la lectura. Y también son clave para mejorar la experiencia lectora, crear ambientes agradables y en instancia enriquecer esa experiencia del lector. Además, una cosa muy importante es que los rinconcitos son lugares de encuentro también, porque en ellos los niños van a compartir sus experiencias lectoras. Los invitan a pasar más tiempo, también van a socializar, van a compartir con otras personas y intercambiar ideas, realizar actividades compartidas, por ejemplo, y fortalecer lazos sociales. Cito lo siguiente: es para quienes avanzan en la aventura de leer una alternativa, los rinconcitos de descubrimientos y ensayo de multiplicidad de otros modos de ser que uno no es consciente. Estas posibilidades, las posibilidades de jugar, no solo enriquecen la acción del mismo juego, fundamentalmente enriquecen también la vida de la persona. Otorgan confianza suficiente para operar en su contexto, pues ya se prueban posibilidades nuevas cuando se juega. Y los espacios lúdicos también deben contar con actividades programadas. Esto es muy importante, que se planeen actividades, por ejemplo, talleres, distintos talleres, que se convoquen a distintas personas para promover la participación y el diálogo entre los mismos y dar la oportunidad de descubrir qué es el libro, qué significa el libro para mí, cuál es su aporte para mí, qué es lo que me puede dar, cómo puede beneficiar mi vida. Y tener acceso a una variedad de lecturas es fundamental para impulsar el hábito de los lectores.
En el caso de los niños pequeños, estos espacios los introducen en el mundo de la lectura. Siempre les van a abrir puertas nuevas, les van a dar ideas nuevas, que es muy importante, sin presiones ni distracciones, porque estos espacios son espacios especiales, espacios de encuentro. Y también voluntariamente promueven el disfrute por la lectura y hacen que se desarrolle también la interacción social, que es muy importante, como una experiencia personal que va a enriquecer la lectura de estos futuros lectores. Lore, qué interesante la forma en que nos describes, ¿verdad? Porque son importantes estos espacios lúdicos o ricositos de lectura. Y escuchándote, a mí me gustaría llamar la atención en un aspecto que decís, y es que cómo se visualiza esa intencionalidad pedagógica que la persona bibliotecóloga lleva a las bibliotecas escolares, porque no es por hacerlo, sino que hay una conciencia de que yo voy a promover la lectura, cómo voy a seleccionar esas estrategias, esos espacios, que para nosotros es la intencionalidad pedagógica. Y está presente en ese quehacer inmediato del profesional o la profesional en biblioteca. Sí, claro. De la información. Esto me parece muy importante porque lo planteaste de manera tal que creo que todos los aquí presentes pudimos visualizar que hay una intención específica, pensando en la edad, pensando en el recurso, pensando en el material, pensando en toda esta asignación de recursos. Sí, claro, No sé si porque Marce y Lore quisieran sí, referirse a esta sí, idea. porque son espacios que construimos o que debemos construir intencionalmente, porque tienen que ser atrayentes, ¿verdad? Porque es una lectura que no es obligatoria, sino que es voluntaria. Entonces tiene que haber un espacio que a mí me atraiga para que yo vaya ahí a leer y que sea ameno para mí, que me reciba, un espacio que me reciba, que sea confortable. Entonces es muy importante que esté en todas las bibliotecas y ese espacio hay que, diría yo, operacionalizarlo, ponerlo a funcionar, ¿verdad? Para que surta efecto. Y el efecto sería la promoción de la lectura, y la idea o lo ideal sería cautivar lectores e ir teniendo cada vez más lectores, ¿verdad? Que quieran participar. Sí, tal vez para ampliar un poco, yo creo que esto es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad que tenemos como profesionales para entender la importancia y la incidencia que podríamos tener, no importa si es biblioteca escolar o biblioteca pública, pero la responsabilidad que tenemos de trabajar en nuestras comunidades, porque igual la misma biblioteca escolar está llamada, y esto está también normado, llamada a participar en su comunidad. Si bien es cierto, no hay biblioteca pública en todo lado, pero sí hay escuela en todo lado. Y si hay código de bibliotecólogo ahí, el bibliotecólogo que esté ahí debe integrarse a la comunidad y llamar a las personas, concientizarlas, hacerlas entender la importancia de fomentar la lectura en los niños, pero como lo decía la profesora Lorena, es decir, que lo gocen, que lo disfruten, que no sea una obligación, que no tenga que leer como en la escuela y en el colegio, que ya uno lo ve, ¿verdad? Con un odio porque lo están mandando y porque si no, ¿verdad? Me saco mal la nota, sino más bien como esa apreciación y esa riqueza que tiene, porque tenemos que ser conscientes de que la lectura es un eje transversal en nuestra vida. Es decir, si nosotros no sabemos, si no logramos cubrir la lectura en todos sus niveles, porque está la lectura inferencial, la lectura crítica, ahora todo este tipo de lecturas, si no lo logramos fomentar y trabajar desde la primera infancia, vamos a tener problemas, que es lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que está pasando ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Que
solo leemos por leer, pero aunque digamos que el 96, 99% del país está alfabetizado, si nos ponemos a ver las pruebas PISA, lamentablemente eso demuestra que no, porque no estamos comprendiendo los problemas matemáticos que nos plantean, porque no estamos trabajando bien en ciencias, porque no comprendemos los planteamientos de problemas que hay. Y eso todo esto, salud, todo esto se podría mejorar definitivamente si se invierte en la primera infancia. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la UNESCO, lo dicen, ¿verdad? Organizaciones a nivel, la OCDE, la misma OCDE lo dice, que tiene que fomentarse en la primera infancia. Es una inversión que se hace desde la primera infancia y que el país en eso tiene una deuda enorme, pero nosotros desde nuestra profesión podríamos fomentarlo. Y esos rinconcitos que la profe Lorena menciona no necesariamente tienen que ser carísimos, ¿verdad? Sino que tienen que ser rincones que ustedes con esas ideas tan buenas que tienen y también trabajando en conjunto con los educadores y las educadoras, porque eso es otra cosa que tenemos que fomentar, el trabajo en equipo, ¿verdad? Se podrían lograr muchas cosas. Muchas gracias, Marcela. Y aprovechamos preguntarle a la profesora Lorena cuál debe ser el papel de esa persona mediadora de la lectura, porque en realidad, ¿verdad? Aquí este rol educativo, este rol formador, lo asumimos desde esa perspectiva, ser una persona mediadora de este proceso de aprendizaje. Sí, el mediador es sumamente importante. En el caso de los niños pequeños, van a ser sus cuidadores, sus padres, pueden ser amigos, puede ser un hermano también, alguien de la familia, sus abuelitos y por supuesto nosotros desde la biblioteca, ¿verdad? Es esencial. Cuando los niños comienzan a dar sus primeros pasos en el sistema formal de educación, se abre la oportunidad para conocer y para ampliar sus experiencias personales a través de los textos y de la lectura. Rodearse de distintos recursos es sumamente importante, participar de experiencias donde se muestren espacios que sean seguros, para aprender y divertirse en este gran universo que está constituido por los libros. En esta etapa, los niños deben acercarse a la lectura de una forma lúdica. Esto es sumamente importante. Como mencionábamos, no de forma obligatoria, sino de forma voluntaria y de forma lúdica, porque la habilidad lectora es una destreza que se desarrolla de forma progresiva y debe formar parte de las vivencias cotidianas de los niños, bueno, realmente de todos nosotros, ¿verdad? Pero en ese momento es importantísimo, debe formar parte de su vida, debe formar parte de su entorno, debe ser el día a día la lectura. Y es aquí donde el perfil de la persona mediadora surge y es realmente muy importante porque juega un papel ahí como un beneficiario para atraer al niño a los libros, a la lectura. También por el desarrollo cognitivo, emocional y social cuando se construye el hábito lector. Media y todo esto en esa construcción, ¿verdad? Es un proceso que se va dando lentamente, se va dando lentamente. También la práctica de la lectura debe desarrollarse desde un acercamiento positivo, afectivo y de interés para los niños, más que desde un ámbito o desde el ámbito de la exigencia escolar, como mencionaba la profesora Marcela, que eso es muy importante. Hay que tener también, pues, dentro de lo posible, cuando somos mediadores, un cierto conocimiento, aunque sea de literatura infantil. Eso nos ayuda mucho para elegir los libros de manera informada, esos libros que vamos a utilizar. Asimismo, los mediadores deben seleccionar estos libros que sean libros de calidad, tanto literaria como gráficamente. Eso es muy importante. Y encontrar libros adecuados para cada edad, porque los hay. Esto también es necesario. También quiero resaltar el vínculo que tienen los niños y sus familiares en el fomento de la lectura. Es importantísimo que desde la casa no le dejemos solo a la escuela o a la biblioteca fomentar la lectura.
sino que haya un trabajo desde la casa. Eso es sumamente relevante. Y donde se implementen estrategias para promover en ellos el interés. De igual forma, los mediadores deben de ser un ejemplo, deben de ser un modelo también para los niños, porque ellos copian lo que ven, ¿verdad? Entonces, si en la casa ven que siempre se lee, que lo llevan a la biblioteca, que lo llevan a una librería, que lo llevan a actividades, eso es sumamente importante para replicar ese hábito. También para fomentar este hábito es importante conocer las preferencias y las necesidades de los niños, porque ellos también saben y pueden escoger qué libro les gusta, qué desean leer. No se les debe imponer la lectura. Y crear un ambiente que los invite a ella. De igual forma, reconocer en los niños, reconocer a los niños como personas competentes y que tienen un criterio propio para elegir esos materiales de lectura. También el mediador tiene que determinar cuáles son los momentos que se adecúen, por ejemplo, para la lectura en soporte digital, ¿verdad? Porque no siempre vamos a leer únicamente libros impresos, más ahora en el mundo en que nos encontramos, ¿verdad? Es muy común leer en soportes digitales. Entonces esto también es muy importante y fomentar el hábito de igual manera que se hace con el libro impreso. También es importante crear en los niños un uso responsable de los dispositivos para que ellos tengan conciencia también del uso responsable. Y es importante que este mediador comprenda que leer tanto un libro impreso como un libro digital va a incentivar la lectura también. Y otra cosa que es importante es darle acompañamiento a los chiquitos, estar con ellos mientras leen, formar nosotros parte también como mediadores en esa lectura que se va a ir desarrollando lentamente conforme vamos caminando, vamos creciendo, ¿verdad? Empezamos con poquito, empezamos viendo imágenes únicamente, después ya podemos ir leyendo palabras, después frases, etcétera, pero irlos acompañando en todo ese momento. Lore, qué interesante. Yo creo que todas y todos estamos haciendo un esfuerzo por recordar cómo aprendimos a leer. Espero que sí. Definitivamente, pues, para quienes tenemos hermanas o hermanos menores, fue todo un gusto, ¿verdad? Ver aprender a nuestros hermanos y hermanas a leer. Y reconocer en ellos, ¿verdad? Las prácticas que sin darnos cuenta, de manera muy cultural, emergían en el seno del hogar o en la escuela, ¿verdad? Y esto que recordaba Lorena de forma tan interesante, pues sí, hay muchos mediadores culturales que son necesarios para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, ¿verdad? A lo mejor ustedes tengan bonitos recuerdos que nos puedan más adelante compartir sobre este proceso, ¿verdad, lector? Que marca nuestras vidas. Aprender a leer y escribir definitivamente transformó nuestra realidad, nuestra visión de nosotros mismos, del mundo, y sigue siendo la clave para llevarnos a mundos que a lo mejor no hemos imaginado. No sé si la profesora Marcela Gil quisiera aportar a esta pregunta tan interesante sobre el papel del mediador. Sí, ahora que Lorena estaba hablando, en algunas cosas que he leído de neurociencias, hay gente que menciona en los niños, digamos, o en la primera infancia, que muchas veces la persona adulta que los acompaña se puede considerar un cerebro externo, así le llaman, el cerebro externo, y es porque es la persona que está estimulando a ese niño, ¿verdad?, en esta práctica lectora. Recordemos que es el inicio, que todavía ellos, como lo mencionaba la profesora Lorena, no saben leer, pero los estamos estimulando de muchas maneras, en la imaginación, incluso con el tacto, con el oído. Estamos estimulando toda esta parte, porque puede ser con música, puede ser ahora con la parte de tecnología, con programas en YouTube, en donde ponen, ¿verdad?, cuestiones de lectura. Sí hay, definitivamente, sí hay estudios que mencionan que en la parte de tecnología hay que tener mucho cuidado con el tiempo, con lo que se usa, ¿verdad?, con el tiempo que están ellos expuestos a la tecnología.
con lo que se usa para incentivarlos, pero todo eso, pues nosotros como bibliotecólogos lo estudiaremos en algún momento, no solo en la universidad, sino cuando ya estemos ejerciendo, ¿verdad? Porque la universidad nos da unas herramientas, pero nosotros estamos en la obligación de seguir aprendiendo y depende de donde nos ubiquemos, pues tendremos que desarrollar más algunas habilidades en esa parte. Pero sí es muy importante pensar en todo esto como un reto y como todas las posibilidades que se pueden tener para trabajar en el fomento de la lectura con niños, ¿verdad? Y como los mediadores, cuando la profesora Lorena mencionaba a los padres de familia, a los encargados, ahí en este estudio que hicimos, muchas veces, y eso la misma familia lo mencionó, ellos creen que es en la escuela donde los niños tienen que aprender. Y vean que si las familias piensan eso, ya hemos perdido mucho tiempo, porque cuando llegan a la escuela, ya perdimos toda esa formación de los 0 a los 4 o 5 años. Entonces también ahí a esos mediadores tenemos que formarlos, tenemos que promover también esa parte del gusto por la lectura. Entonces es bastante la responsabilidad que se tiene en este. Así es, Marce. Y una de las cosas que más nos preocupa es también, ¿verdad? Cómo llegar a esas personas, esas familias que son de hogares donde los libros no hay, ¿verdad? No los tienen a su alcance, no los conocen como medio no solo de aprendizaje, sino recreativo, que es algo que muy pertinente se ha dicho en este conversatorio. La lectura no es solo para aprender, es también para recrearse, para crear, ¿verdad? Y sí, es un desafío y una responsabilidad muy grande que como sociedad tenemos todas y todos. Quisiéramos Me gustaría pedir, agregar, adelante, sí, claro, Lore. sí, que ahí el papel tan importante que juega la biblioteca pública, ¿verdad? Porque la biblioteca pública se convierte en esa casa o se convierte en ese lugar de puertas abiertas para las personas que no tienen posibilidades, en este caso, de ir y comprar sus propios libros. Los pueden encontrar en las bibliotecas, y no solo los libros, sino hacer amalgamar estos libros con todas las actividades que las bibliotecas realizan. Y es importantísimo, ¿verdad?, para todas las poblaciones, porque es el lugar donde pueden asistir, es la casa, se vuelve en otra casa para nosotros, ¿verdad? Entonces es sumamente importante y es un lugar seguro. Las bibliotecas son espacios seguros y son espacios democráticos porque reciben a todas las personas sin juzgar, ¿verdad? Son de brazos abiertos, de puertas abiertas. Por eso tenemos que defender tantísimo y darle su lugar a la biblioteca pública. Gracias, Lore, por recordar, ¿verdad? Este mediador cultural por excelencia que es la biblioteca. Y en particular con esta característica, ¿verdad? La biblioteca pública a la cual todas y todos deberíamos tener acceso. Siguiendo con Lorena, quisiéramos preguntarle cuál es, según ella, la importancia de la imagen en la narración oral. Sí, la imagen es importantísima en el disfrute estético que se tiene de la lectura, empezando por la primera infancia. Desarrollar esta habilidad lectora en los niños es un proceso gradual que se convierte en una actividad espontánea al exponerse ellos a los libros, ¿verdad? Es importantísimo. También la animación lectora es una intervención educativa que promueve el hábito de la lectura desde estas edades que estamos mencionando, ya que los libros juegan un papel muy importante en el aprendizaje y en el desarrollo mental y afectivo de los niños, aún desde antes de nacer, porque leemos desde antes de nacer, ¿verdad? Ya podemos escuchar las lecturas, eso es muy importante. Y aunque se suele pensar que el placer de la lectura se desarrolla cuando los niños ya inician en la escuela, esto no es cierto, ¿verdad? Desde muy antes, ya desde el puro comienzo,
Ya se debe fomentar esta curiosidad innata por aprender de manera natural. Es importante o esencial los materiales didácticos que incluyan áreas temáticas con recursos literarios y estilísticos que sean atractivos para los niños, lo que enriquece el área del lenguaje, por ejemplo, y además hace que la lectura sea un espacio de encuentro, pero un espacio de encuentro creativo y melodioso, que invite a descubrir y a comprender el mundo que los rodea. También, en definitiva, leer despierta la imaginación y la sensibilidad y contribuye a un crecimiento interior y a experimentar situaciones muy beneficiosas. Eso es muy importante porque animar a leer es conseguir despertar curiosidades, descubrir emociones, excitar el interés, inducir a soñar, inducir a fantasear, que es muy importante también y muy atractivo. Y el lector no nace, sino que el lector se hace. Eso debemos recordarlo siempre. Desde muy temprano tenemos que inculcar la lectura para que sea una fuente inagotable de satisfacción durante toda nuestra vida. Es una experiencia gratificante de ir al encuentro de la belleza del lenguaje. Es una clave para el desarrollo de la habilidad lectora en los niños, y leer debe ser un acto voluntario y alegre y divertido que permita vivir sensaciones nuevas y aprender de forma placentera. Entonces, para lograr esto es importante el material didáctico del que nos rodeemos, ¿verdad? Y que tenga las particularidades o que tenga las características precisas para cada edad. Respecto a las imágenes, por ejemplo, estas juegan un papel muy preponderante en los libros infantiles, ya que no solo adornan el texto, sino que también invitan al niño a disfrutar la narración a través del goce estético, de la visualidad. Entonces, este material debe ser atractivo y estimulante para que la lectura se convierta en una práctica activa, se esté dando todo el tiempo. Las imágenes, el uso de la imagen en combinación con la narración oral tiene características muy específicas que permiten construir, por ejemplo, una historia con la participación de los oyentes. Esta experiencia lectora temprana se produce antes del aprendizaje de la lectoescritura. Aunque no podamos leer el texto, estamos viendo las imágenes y ya estamos imaginando, ya estamos pensando en una historia, ya estamos recreando una historia. Esto contribuye a la formación del imaginario personal del niño prelector. A través de la intervención mediada por los narradores, los niños son motivados a participar activamente en la construcción de estas historias, cumpliendo así objetivos educativos que se persigan. Esto es muy importante. Y el uso de las imágenes en los libros infantiles es fundamental para que los niños comprendan las historias que todavía no han podido leer por sí mismos, que van a hacer después, pero sí están leyendo por medio de la imagen, ¿verdad? Es como la imagen es como una antecesora, ¿verdad? A mí, a que ya yo pueda leer por mí misma. Y estas imágenes se funcionan con ese narrador o ese mediador, que es es un conector entre el libro y el niño, ¿verdad? Y es importante despertar o despiertan el interés o el afecto hacia la narración y hacia los personajes de las historias. Por lo tanto, es importante que la narración sea activa y el niño necesita que este mediador lo eduque para leer, que sirva de puente entre él y el libro, que descubre el valor de la lectura, que tenga con él un seguimiento hasta que termine su proceso lector y alcance su autonomía. Puede ser el maestro, dijimos, en la casa, es importante, el bibliotecólogo, y que se retome la importancia de la lectura y se le dé su lugar verdadero. Y desde la casa empezar a trabajar esto también, como lo hemos mencionado. Entonces, todo este mundo, las imágenes son fundamentales en el proceso de aprendizaje de la lectura unidas al texto.
porque forman también una unidad inseparable que ayuda a captar el mensaje de la historia y porque desarrolla polifonía de voces en ese lector, polifonía de voces. Hay un encuentro entre ese lector y el libro, mediado a través de todas esas voces que conforman la lectura. Además, las imágenes tienen la capacidad de sorprender, que es muy importante, capturar la mirada, revelar detalles, exponer experiencias, por ejemplo, y fomentar la lectura de manera lúdica es necesario para estimular la capacidad creadora e imaginativa del niño. Los textos son una herramienta inagotable para descubrir e interpretar el mundo que los rodea. Estaba reflexionando contigo mientras te escuchaba y me parece tan importante porque la capacidad de asombro y la capacidad de poderse interrogar sobre lo que uno ve, siente, le atrae, ¿verdad? Le llama la atención, son esenciales para la construcción del pensamiento. Y son además fundamentales, entre comillas, ¿verdad? Motores que nos ayudan a buscar cómo comunicarnos, sea por medio de textos escritos, sea por medios auditivos, ¿verdad? Sea por imágenes, y nos damos cuenta de que emergen entonces un universo de medios hipertextuales que nos ayudan a decir cómo va a ser nuestro mundo, cómo lo queremos construir, cómo lo queremos imaginar, hacia dónde queremos ir. Y yo espero que ustedes hayan tenido en sus primeros años de vida esa experiencia de maravillarse por los textos que nos llevaban a mundos que queríamos de alguna manera conocer, reproducir, y por supuesto contar, ¿verdad? Entonces, posiblemente ustedes tengan textos que guardan profundamente en su corazón porque les enseñaron a pensar en otros mundos, aunque sean de estas lecturas oficiales que tenemos en nuestro currículo escolar, pero a lo mejor también topamos con otros textos que encontramos en nuestra casa o en la casa de nuestros amigos y amigas. Sin duda, esa maravilla que Lorena nos describía recientemente es lo que genera el amor por la lectura. Y por eso, como ellas muy bien señalaban, tanto Marcela como Lorena, no es lo mismo leer porque tenemos que responder en un curso que leer por el goce, por el disfrute. Y recuerden siempre, la capacidad de asombro, la capacidad de interrogarse son la base del pensamiento de toda la humanidad. Así que es lo más, si me lo permiten, entre comillas, primitivo que tenemos los seres humanos. Es ancestral en nuestra vida. No sé si la profesora Marcela quisiera referirse a esta pregunta. Bueno, la imagen ya, ahí es Lorena la que siempre nos pone a pensar en eso, en trabajos que hemos hecho anteriormente con otros proyectos. Por ejemplo, hicimos un proyecto en que asociamos los alimentos en niños de preescolar, la elección de alimentos saludables en niños de preescolar. Y trabajamos en un centro, ¿no? En una escuela. En una escuela. Y usamos imágenes, y ahí fue muy bonito porque trabajamos asociamos animales de aquí, digamos, del contexto nacional, con verduras y legumbres, y todo era imagen. Y se creó el rincón de lectura, y se trabajó para ver si después de varios tiempos de estarles haciendo historias con imágenes sobre el brócoli, la zanahoria, y el chayote, y el conejo y el chayote, y cuáles eran los otros animalitos. No, bueno, habían varios. Lo que queríamos ver era un proyecto de investigación, entonces lo que queríamos ver era es decir, cuál era la predilección por comer esos tres tipos de alimento.
Entonces teníamos un grupo al que le dábamos toda la información relacionada con estos alimentos y a otro grupo que le contábamos historias distintas para contrastar uno con otro, cómo funcionaba. Entonces se escribieron historias también, ¿verdad? Escribimos historias relacionadas con animalitos porque, bueno, para hacer todas las pruebas que hicimos, ¿verdad? Y concluimos que la escuela no tenía ningún impacto, todo el impacto de qué querían comer los chiquitos era lo que se hiciera en la casa. Fue lo que encontramos. Sí, lo hicimos con un compañero de la Escuela de Tecnología De tecnología de alimentos. Y fue muy interesante los resultados que se obtuvieron, pero se trabajó con imágenes. A eso me refería. Y vean que no fue de alto costo. Nosotros investigamos, buscamos los animales, buscamos las verduras y las legumbres que queríamos que los chiquitos tuvieran la influencia. Y fue muy, muy interesante cómo sí, ellos se les contaban las historias y cómo ellos se identificaban con los animalitos y con las verduras y legumbres y probaban también porque tenían que probar. Había que probar. Pero también. vean ahí qué interesante, porque a pesar de todo, o sea, lo que vimos también es la influencia. Vean los mediadores. Si a la mamá no le gustaba, al chiquito no le gustaba, ¿verdad? O a la niña. Entonces, también vean cómo la imagen la pudimos trabajar de una forma muy linda. Durante bastante tiempo. La que más lo trabajó fue la profe Lorena con su asistente, porque era la que iba, es que Lorena es la que va al campo, más que uno. Pero se trabajó muy lindo y se trabajó con imágenes y vean que también la importancia que muchas veces la gente dice, no puedo comprar porque este material es muy caro, ¿verdad? Pero uno desde sus casas y con todo lo que tenga pueden dar recursos didácticos que le puedan servir para trabajar y con niños de 0 a 3 años, que es con lo que estamos trabajando. Estamos hablando ahora porque ya de 4 en adelante pues sí están cubiertos. Es muy interesante ver cómo uno podría trabajar con imágenes, no necesariamente que estén impresas, sino con lo que tengamos a mano, ¿verdad? Desde los árboles y llevarlos y enseñarles y jugar con animales y cómo esa imagen en vivo podría trabajarse también y generar, digamos, todo este fomento por la imaginación y por el goce, porque jueguen, porque disfruten, porque lo recuerden como lo decía Jacqueline, porque siempre lo recuerden. Ahora que estaban hablando, yo recuerdo que mi libro preferido fue Cocorí, pero es porque yo asociaba, porque a mí me llevaban a Limón y yo asociaba la lectura de Cocorí con Limón. Entonces yo amo Cocorí, digan lo que digan, yo amo Cocorí, siempre amaré Cocorí. Si ustedes encuentran la edición que ilustró don Hugo Díaz, ¿verdad? Que es hermosísima, ahí pueden ver cómo la imagen es tan importante en un libro como ese. Muchas gracias, Marce. Vamos a invitar a la profesora Lorena que nos tiene A contar una historia una cortita. historia que contar. Sí. Propósito. A propósito. Venga, Lore, pues. Es una historia cortita. Es que esa es la idea, que no me vean mucho y me escuchen más bien. Bueno, este es el Kamishibai que conocemos para contar historias. No sé si han escuchado sobre el árbol del Ginkgo biloba. Es un árbol que nació en Japón y es el árbol sagrado del Japón. Es el árbol con hojas de mariposa. La leyenda dice que en Japón todos los árboles tenían hojas durante todo el año, pero un día los árboles de hojas anchas se volvieron muy vanidosos y desafiaron al viento. Le dijeron que eran fuertes y flexibles y que ningún vendaval podría arrancar sus hojas.
El viento aceptó muy enojado el desafío, pero los árboles de hojas finas, que eran muy pacíficos, decidieron ir a refugiarse a las montañas. Los retadores, los árboles de hojas gruesas, esperaron al viento en el llano. Este sopló y sopló y sopló y dejó a los vanidosos sin una sola hoja. También arrastró a varios animales y entre ellos a las más delicadas de todas, a las mariposas. Entonces, desde su refugio en el bosque, un árbol de hojas finas vio cómo el vendaval arrastraba las mariposas y decidió ir en su auxilio. El fuerte viento arrasó todas sus hojas, no le quedó ni una, pero él extendió sus ramas y allí se refugiaron las mariposas. Cuando cesó el vendaval, las mariposas se fueron a un lugar más cálido porque había llegado el invierno. El viento, para darle una lección a los árboles vanidosos, todos los años se llevaba sus hojas para dar paso al invierno. Pero cuando llegaba la primavera, a todos los árboles les salían hojas, menos al que había resguardado a las mariposas. Dice la leyenda que las mariposas decidieron ayudar al árbol que las protegió y se pararon en sus ramas simulando ser sus hojas. Hicieron esto tantas veces, que terminaron transformándose en hojas de verdad. Así nació el árbol sagrado del Japón, el Ginkgo biloba. Muchas gracias. Lore, no sé si quieres presentar los otros materiales que Bueno, tenemos sí. aquí. Sí, estos son algunos materiales, sobre todo para niños prelectores. Aquí tenemos esta estrellita que sale por aquí, pero se abre y puedo seguir contando el libro y viendo la estrellita, ¿verdad? Sí. Es la versión parecida, pero esta es de conejito, que sale por aquí. Y ahí vamos contando la historia y tenemos el conejito, que es también como un titerito, ¿verdad? Sí. Y vamos aquí contando la historia. Este libro tiene más relieve también y tiene algunas palabras acá. Entonces vamos viendo los colores, vamos viendo como en dimensión, ¿verdad? Las imágenes, para trabajar las imágenes. Vean esta qué bonita, por ejemplo. Este que tenemos aquí es para trabajar los colores. De hecho, se llama Los Colores. Es un libro de Javier Denot. Y aquí vamos viendo los colores. Los diferentes colores para irlos trabajando. Es un libro muy hermoso. Está el gusanito verde con la hoja. Y este libro que tengo acá se llama Una oruga muy hambrienta y la oruga se comió el libro. Vean, aquí se lo fue comiendo. Entonces miren cómo se comió aquí las frutas, se comió ahí el pedacito de qué, de pizza, el dulce, y me dejó el libro lleno de huecos, porque tenía mucha hambre esta oruga. Bueno. Bueno, definitivamente muy oportuna, ¿verdad? Esta revisión
de materiales y ese cuento que nos contó Lorena. Súper interesante. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones acerca de esta conversación que hemos mantenido en este ratito. ¿Quién se anima a preguntar o a contarnos su historia de cómo aprendió a leer? Le vamos a dar el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora, ¿verdad? Y quería comentarles que yo tengo un bebé y es cierto, totalmente, porque, por ejemplo, yo le leo cuentos a él, ¿verdad? Él tiene 1 año. Le leo cuentos y él nada más se queda viendo las imágenes y todo. Luego yo agarro mis libros de la U, me pongo a estudiar y él va y busca su cuento y me lo trae para que se lo lea. Y tiene 1 año y 2 meses y ya hace eso. Entonces quería contarles que, o sea, sí es cierto, en lo que pasa en las familias realmente sucede así, porque tengo un sobrinito que tiene 2 años y medio y a él no le leen, ¿verdad? Mi hermana no le lee, pero él solamente se tranquiliza si está con el celular. Entonces también quería aportar ese detalle, que la parte del tiempo de dispositivos también tiene que ver, porque por ejemplo yo a mi bebé no lo dejo tocar el celular, pero lo que hago es compartir todo el tiempo que puedo con los juguetes, ¿verdad? Que los sonidos de los juguetes, de los animalitos y leerle cuentos y así paso mucho tiempo, ¿verdad? En eso. Y con el teléfono no lo dejo ver nada, lo que hago es ponerle música, eso sí, para que él escuche, ¿verdad? Pero no como que esté viendo el dispositivo, no, porque sí considero que sí hay como estudios que mencionan que retrasa o daña la parte del desarrollo neurológico, me parece. Entonces, por ese motivo he tratado de reducirlo totalmente, pero sí sé que hay momentos donde sí es necesario y va a llegar a tener que tener acceso a esto, ¿verdad? Por ejemplo, he notado que yo no lo dejo ver nada, pero tal vez llegamos a un lugar donde hay un tele prendido y hay faulas y él vuelve a ver, pero lo vuelve a ver unos minutos y ya, sigue jugando con sus juguetes. Entonces digo yo que también es como que ya se acostumbró a eso, ¿verdad? Entonces es como que quería comentarles eso y sí, como bibliotecólogos considero que también tenemos que trabajar bastante, ¿verdad? Ya cuando estemos en el campo laboral para aportar, si estamos en bibliotecas públicas, aportar en este aspecto con programas o fomentar también como esto de hacer conciencia, ¿verdad? Para los padres, para que ellos puedan ayudar a los bebés y sus hijos, para que puedan trabajarlo también como algo divertido, para compartir tal vez. Sería. Muchas gracias por tu comentario y definitivamente recordar, ¿verdad? Que es que todos estamos en un contexto letrado, ¿verdad? Y estos mediadores culturales aparecen en cualquier momento. Por más que no quieras tener imágenes, ¿verdad? Siempre habrá acceso a los medios, a los aparatos digitales. Así que es como parte de ese entorno donde también va a emerger la lectura, ¿verdad? La denominada lectura emergente en esta población nace de todo este encuentro con lo cotidiano, que aunque uno quisiera a veces ser muy intencionado en lo cotidiano, están todos. Hasta la persona que a veces puede cuidar a tu niña o a tu niño, si le gustan las telenovelas, el niño escuchará telenovelas, aprenderá telenovelas, ¿verdad? Así que es parte, pero bueno, yo no lo veo negativo. Yo digo que es muy importante entender que todos estos contextos son mediadores culturales y que por eso debemos estar muy atentos a cómo emergen en el proceso de aprendizaje para saber hacia dónde dirigirnos y cómo fortalecer otros o facilitar las condiciones de descubrir otros. No sé si Marce y Lorena quisieran referirse. Sí, tal vez que para todo hay un momento, ¿verdad? Entonces, en determinado momento, pues ya el niño tendrá que usar su celular, ¿verdad? Ya le servirá para distintas tareas, pero lo importante es poder aprovechar todo lo que se pueda para tener esa cercanía y esa mediación con el libro, ¿verdad?
y con la lectura, con esas imágenes que está descubriendo, que está conociendo, que le llaman la atención, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y ya después, pues, entonces llegará el momento cuando ya tenga su dispositivo, ¿verdad? Y tenga que usarlo, pero lo importante es que lo use, pero no se olvide de la lectura, ¿verdad? Que en un inicio había conocido, o ese acercamiento que había tenido con el libro en un inicio, ¿verdad? Que no se olvide, porque yo pienso que los dos pueden convivir. La tecnología puede convivir con la lectura, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero saber en qué momento y cómo hacer esto, eso es lo importante. No sé si alguna otra persona quiera referirse. Vayan pensando en cómo aprendieron a leer. ¿Cuáles fueron sus libros preferidos? Muy buenas tardes. Bueno, yo aprendí a leer. Yo soy la hija mayor de mi familia. Mi mamá tenía tiempo para enseñarme a aprender a escribir y a leer. Entonces, cuando tuve 5 años, ya lo sabía. Cuando entré a prekinder, ya sabía leer y escribir. Tuve entonces un recorrido muy rápido, porque si ya sabía eso, vamos a ver, en kinder me dijeron, es que es muy grande, ahí me quedé. O sea, lo que había crecido en kinder, ahí quedé y ya no crecí más. Pero entonces, como era tan grande, más grande que todos los compañeros y las compañeras, entonces me pasaron a primer grado. Eso hace un montón de años, ya eso no se hace, pero bueno. Estando en primero, como ya sabía leer y escribir, entonces dice la maestra, no, pasémosla a segundo, que vaya de oyente a segundo grado. Bueno, con 6 años en segundo grado. Bueno, de hecho, mi mamá dijo, bueno, está bien, estando en segundo, termine en segundo, y la maestra dijo, no, es que es injusto que vuelva a repetir primero porque ya lo sabe, entonces mejor que pase a tercero. Muy bien, con esto terminé sexto grado con 10 años. Entré al colegio con 11 porque cumplo años en enero. Pero bueno, eso es otra historia, ya, pero bueno, hasta dónde también la motivación a estudiar, a leer, a estarnos por lo menos en contacto con ese libro, hace que no lo veamos diferente. Yo en tercer grado es donde yo sí tengo memoria muy fresca de hace un montón de años, pero yo puedo decir, sí, a mí me costaba estudios sociales. Yo no lo quería porque no lo entendía. Eran 2 años que yo no había entendido, no había tenido, entonces en tercer grado, y yo lo tengo muy, muy fresco. Aún así lo pasé, pero era sentarme a leer, leer con imágenes, más que todo, que es en lo que con mi aprendizaje yo lo pude determinar que era muy visual, que ese también es otra parte del aprendizaje que debemos tener en cuenta cuando se está en la parte de comunicación en este proceso de aprendizaje con esa otra persona, porque si somos auditivos, bueno, entonces pensemos en tener una canción, tener un cuento en audio, y entonces eso va a ser lo atractivo para esa persona. Ahora bien, bueno, esa es mi historia. Pero yo ahora, bueno, yo soy profesora de orientación. Mi aliado y mi profesional aliado siempre ha sido la bibliotecaria, porque siempre he tenido mujeres, compañeras. Entonces, por eso siempre ha sido mi aliada. Trabajé muchos años, como 25 años en el Ministerio de Educación. Me da mucho dolor el número que dijeron al inicio, el 16% de todos los centros educativos. ¿Hasta dónde? Y que no son todos que están que no son todas las bibliotecas que se están utilizando. ¿Por qué? Porque yo conocí bibliotecas donde era para guardar los chunches de septiembre, todos los tambores y todo.
y otras en que habían libros, pero no había profesional de bibliotecología en territorio indígena. Entonces, ¿hasta dónde también podemos alargar esta necesidad al mismo Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que estamos haciendo para esa población? Y viéndolo desde orientación, bibliotecología, primaria, secundaria, todos estamos, no podemos pensar en que vayamos a seguir teniendo un jefe MEP como único proveedor de trabajo para nosotros. Yo creo que, y nosotras, yo creo que ahora es donde tenemos que pensar y ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? En las bibliotecas públicas, bueno, ¿dónde hay biblioteca pública? Posiblemente es en el cantón central, pero en los distritos no hay bibliotecas públicas. ¿Qué podemos hacer en esos distritos? Entonces, ¿hasta dónde estamos llamados a hacer emprendimientos? Y decir, bueno, le voy a ofrecer este proyecto a la asociación de la comunidad y vamos a hacer un pequeñito taller para niños, se puede empezar de la escuela, haciendo el contacto, el vínculo con el educador y decir, bueno, vamos a hacer un taller de cómo vamos a confeccionar un cuadernito o un librito con imágenes. Bueno, con imágenes dibujadas por ellos o con imágenes que ellos vayan a recortar y que vayan a hacer su propia historia. ¿Qué cosas estos jóvenes, yo creo que, y estas jóvenes, yo creo que tienen mucho más imaginación que nosotras, pero eso es lo que tenemos que explotar. Y yo creo que estamos en el momento de pensar no solamente en decir, bueno, voy a hacer esto, sino qué puedo dar yo también como ciudadano a mi comunidad, a mi distrito, donde yo pueda decir que voy a hacer, bueno, como les digo, un taller de confección de materiales, donde yo pueda decir, bueno, voy a ir a territorio indígena porque está cerca de mi comunidad y que les pueda ir a hablar un poquito o que ellos hagan también su misma creatividad desde su cultura, porque eso se va a perder. Y yo sé que ellos no tienen libros, los libros que tienen son pocos, pero bueno, entonces, ¿cómo aprendieron ellos y hasta dónde nosotros también les podemos generar? Muchas gracias. Me encantó de verdad el estar, el conversatorio con ustedes. Me voy muy motivada a querer seguir buscando lectura interesante, que no sea solamente del teléfono, porque a veces el teléfono no está tan identificado con los libros o con el conocimiento puro. Muchas gracias. Gracias a usted, Ivania. No sé si Marcela y Lore quieran tener. No sé. Bueno, me parece muy interesante esto que dice Ivania. Me pongo a pensar, por ejemplo, en zonas donde se venden las clases de Zumba. Entonces, uno pues sí, hay gimnasios o hay plazas, ¿verdad? O hay canchas de básquet, uno ve, pues sí, necesitamos ejercitar el cerebro. Y si efectivamente la profesión, se puede hacer un ejercicio liberal de la profesión, creo que es algo que tenemos que ir trabajando y no solo se puede generar, digamos, desde ONGs, por ejemplo, la venta de servicios a ONGs ¿verdad? Y trabajar este tipo de cosas porque efectivamente yo creo que es una forma de contribuir, ya sea vendiéndolo, no es que nos van a pagar un montón, pero sí por lo menos los viáticos para llegar hasta ahí y conocer otras realidades, porque también eso es algo muy importante. Yo creo que nuestra profesión es muy bella y no tenemos que encerrarnos en las cuatro paredes. Y eso ya nosotros tenemos proyectos en donde hemos visto que la biblioteca no es un espacio físico, sino que somos nosotros.
Entonces ahí es donde nosotros podemos movernos e ir y ver cómo movemos a las comunidades y cómo trabajamos con ellas y para ellas, ¿verdad? Muchas gracias, Iván. Está bien. Bueno, en este momento queremos cerrar, ¿verdad?, este conversatorio. No sin antes reconocer la colaboración de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información por permitir, ¿verdad?, que pudiéramos integrar esta actividad al proceso formativo de ustedes. Agradecer profundamente a nuestras colegas Lorena Chávez Salgado y Marcela Gil Calderón por compartirnos su experiencia y por poder reflexionar juntas y juntos sobre un tema que es trascendental en la educación costarricense. Cómo mejoramos la lectoescritura y la comprensión lectora. Muchísimas gracias y muy feliz tarde para todas y todos. Muchas gracias.